Gracias, Marilyn, no estaba grabando. Ya luego, simplemente el número de pernos lo calculábamos como la carga última dividida entre la resistencia de corte doble que tienen esos pernos, nos da 0.81 pernos, seleccionamos un perno y nos quedamos con un perno de media pulgada de diámetro de acero A307. Ya sabiendo las perforaciones que le vamos a colocar a ese perfil para conectar nuestro tornillo o nuestros tornillos, en este caso un tornillo o un perno, ya podemos hacer la validación del estado límite de resistencia por fractura. Entonces hacíamos la validación de nuestro estado límite de fractura del ángulo, que para el estado límite de tensión es 0.75 por FU por el área neta, y nuestra área neta es el U por área neta efectiva. Es el U por el área neta, y sabemos que el área neta es el área bruta del perno menos el área de los huecos que se van a conectar. Determinamos el diámetro del perno, el diámetro de la perforación. Entonces, si nosotros estamos usando 12.7 y vamos a utilizar la perforación agrandada, el diámetro que debemos hacerle a esa perforación debe ser de 15.9. Y luego cogíamos nuestra área bruta de ese ángulo que ya seleccionamos previamente y le descontamos el área del hueco. Entonces, un hueco que tiene 15.9 milímetros, su espesor es de media pulgada, convertíamos esas pulgadas a milímetros, y como son dos huecos, un hueco de este lado y un hueco de este lado, multiplicábamos por 2. Nos daba un área neta de 31,4452, calculábamos el U igual a 1 menos el X trazo sobre L. Solamente tenemos un perno, entonces no tenemos longitud de conexión, o sea que el U es igual a 1, y nuestra área efectiva es igual a 3144. Ya luego reemplazamos, para validar la resistencia de diseño a la fractura, reemplazábamos el valor de 0.75 por el FU a la tensión por el área neta, y nos daba un valor de 443.353 newton, que para este caso es mayor que nuestra carga última de 29.202.8 newton. Entonces estamos ok. Si no nos cumpliera, tendríamos que regresarnos y seleccionar un ángulo de mayor área, tratando de que sea un ángulo liviano, que sean ángulos dobles livianos. Entonces, ya luego lo que viene es chequear los otros dos siguientes estados. El estado que sigue es el chequeo de aplastamiento y desgarramiento, y el estado de bloque de corte. Entonces pasemos al cuarto punto, y acá nosotros vamos a chequear el estado límite de aplastamiento y desgarramiento. De acuerdo a lo que recomienda la norma. Entonces, para ello, nosotros tendremos que tener presente los requisitos que define la NSR 10 en F.2.10.3.10. Y lo que nos dice la norma ahí es el estado límite de aplastamiento o desgarramiento que nosotros tendremos que revisar.
Ese estado límite de aplastamiento y desgarramiento, miremos qué dice la norma al respecto. Entonces acá la norma nos dice que para el estado de aplastamiento y desgarramiento debemos cumplir con lo que establece ese numeral. Y este numeral lo que establece es esto que está acá. Entonces nos dice la norma acá que nosotros tendremos que considerar para nuestra opción de diseño cuando controla la deformación alrededor de la deformación del perno o cuando la deformación alrededor del perno no es una consideración de diseño. El estado más crítico es el de la condición de que tengamos en cuenta que la deformación alrededor del perno nos va a gobernar. Pues, ¿por qué eso? Porque es el que nos va a dar el menor valor. Fíjense que son lo mismo, entonces acá tenemos LC, T y FU, acá LC, T y FU, solo que este está multiplicado por 1,2 y este está multiplicado por 1,5. Y acá está multiplicado por 2,4 y acá está multiplicado por 3. Entonces voy a tomar el valor más crítico, que es el menor valor. Voy a decir, bueno, que gobierne la deformación alrededor de mi perforación. Entonces vamos a chequear este estado límite de resistencia en donde LC, T y FU son los valores que define la norma, y la norma dice que lo que es D, FU, LC y T y la norma dice acá que D es el diámetro nominal del perno, entonces media pulgada, FU, resistencia a la tensión de fractura, 400 megapascales. LC es la distancia libre en la dirección de la carga entre el borde de la perforación considerada y el borde de la perforación adyacente. Es decir, nosotros tenemos nuestro perfil y vamos a chequear que en ese perfil nosotros coloquemos un ancho mínimo que nos sugiere la norma. Nosotros acá estamos colocando un perno que tiene, o un hueco que tiene un diámetro de 15,7, creo que era el valor, de 15,9. Entonces 15,9. Y debemos respetar nuestras distancias mínimas al borde. ¿Recuerdan cuáles son esas distancias mínimas al borde? De nuestras distancias mínimas al borde van a depender del diámetro que nosotros estemos usando, y esas recomendaciones nos las da la norma en una tabla. Busquemos cuáles son esas distancias mínimas al borde. Entonces nuestras distancias mínimas al borde nos dice la norma que es dimensiones nominales de perforaciones. Esta no aplica porque es en milímetro.
espaciamientos mínimos, centro a centro. Y estas son mis distancias mínimas al borde que me recomienda la norma. Entonces, si nosotros estamos usando perno de media pulgada, la norma nos dice que la distancia mínima al borde que debemos colocar es de 19.1 milímetros. Entonces coloquemos esa distancia mínima al borde de 19.1 milímetros. Es decir, que nosotros vamos a tener que nuestra distancia mínima al borde, entonces acá mínimo al borde, entonces deberíamos tener desde aquí al centro 19.1 milímetros y la distancia mínima al borde acá debería ser también de 19.1 milímetros. Es decir, que nuestro ángulo a usar mínimo debe tener un ancho de 2 veces 19.1. Entonces, el ancho mínimo que debe tener ese ángulo que nosotros vamos a usar debe estar 38.2 milímetros. Pero el ángulo que nosotros estamos usando es un ángulo de 3,5 por 3,5 por 2,5 por media. Entonces aquí tenemos ángulo doble de 3,5 por 2,5 por media pulgada. Entonces fíjense que si nosotros chequeamos el lado más pequeño, que es 2,5 pulgadas, estaríamos que el lado más pequeño va a ser igual entonces a 2,5 pulgadas por la pulgada que tiene 25.4 milímetros. Es decir, que este ángulo tiene un ancho mínimo de 63.5 milímetros. Lo cual significa que este ángulo es adecuado, y es adecuado porque 65 milímetros es mayor que el ancho mínimo que tendríamos que colocarle a ese elemento, razón por la cual esto es en cuanto a ancho. Y otra distancia mínima que nosotros tendremos del elemento también tiene que mínimo 19.1 milímetros. Ahora vamos a revisar la resistencia de diseño por aplastamiento y desgarramiento. Entonces busquemos la formulita. Esta formulita acá vamos a chequear la resistencia nominal. Y en esa resistencia nominal nosotros necesitaremos saber diámetro del perno, FU, LC, distancia libre en la dirección de la carga entre el borde de la perforación considerada y el borde de la perforación adyacente o el borde del material. Significa que nuestra distancia libre, nosotros tenemos acá control B, pues
Nosotros tenemos que nuestra distancia libre al borde, entonces tenemos nuestro ángulo. Nuestro ángulo. Y tenemos por acá nuestra presión. Y la distancia libre al borde. La distancia libre al borde para esta distancia de aquí hasta acá, que es lo que se denomina S. Entonces, para nuestro caso, nosotros tenemos una distancia al centro de la perforación. Al centro de la perforación. Entonces, para tener la distancia libre, tendremos que coger esa distancia al centro de la perforación y descontarle la mitad del diámetro del hueco que nosotros estamos colocando. Es decir, allí nosotros vamos a tener entonces que LC será igual a mi distancia al centro de la perforación y le descuento el diámetro del hueco dividido sobre 2. El diámetro del hueco mínimo que nos recomendó la NSR 10 para conectar un perno de media pulgada es 15.9 milímetros. Por lo tanto, la longitud LC es 19.1 menos 15.9 entre 2. 11.2. Y reemplazamos en nuestra fórmula, entonces tendremos que la resistencia Rn es igual a 1.2 por LC que es 11.15 milímetros por el espesor del ángulo. El espesor del ángulo ya sabemos que es de media pulgada. Entonces, media pulgada por la pulgada, que tiene 25.4 milímetros por el FU, que es de 400 megapascales, 400 newton sobre milímetros cuadrados. Y ese valor lo multiplicamos por 2, porque son dos ángulos los que estamos trabajando. Entonces, acá tendremos que de esta expresión obtenemos el valor de Rn, que es 1.2 por 11.15 por 25.4 por 400, 135.940.8 newton. Pero ¿qué debe pasar? Debe pasar que ese valor sea igual que 2.4 por D por T por FU. Entonces, no, el 2 hace relación al número de ángulos. Son dos ángulos. Porque recuerda que estamos trabajando con ángulos dobles. Si fuese un solo ángulo, entonces esta estaría de más.